Esta semana en Vaticano exploramos el alcance del Papa Francisco en África. Nos sentamos con Magnus McFarlane Barrow, fundador de Mary's Meals, una organización benéfica que alimenta diariamente a casi 1 millón de niños hambrientos en algunas de las naciones más pobres del mundo. Y descubrimos el altar de Verdún en la abadía de Klosterneuburg, un altar de 800 años de antigüedad que ha compartido el Evangelio durante siglos. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Desde hace 2000 años, el pueblo cristiano reza por el Papa. Lo encomendamos a la poderosa intercesión de María Santísima. Que ella, nuestra Madre solícita, lo sostenga en este tiempo de enfermedad y de prueba y le ayude a recobrar pronto la salud. Miles de personas se reunieron esta semana en la Plaza de San Pedro para unirse a los cardenales residentes en Roma en su rosario por el Papa Francisco. Mientras el Santo Padre recibía tratamiento contra su neumonía en el Policlínico Gemelli de Roma, propiedad del Vaticano, los fieles recitaron los misterios gozosos. El cardenal Parolin, secretario de Estado, dirigió a la gente en la oración. Muchos habían acudido a pesar de la poca antelación. No fue hasta el mediodía que el Vaticano anunció que rezarían el rosario en la Plaza de San Pedro. El Papa es de todos nosotros, así que quien pueda venir, que rece unido. Acabo de recibir un SMS de Corea del Sur, con los que tenemos 8 horas de diferencia según el uso horario que les corresponde, y están rezando. Están rezando con nosotros a las 5 de la mañana. Rezan con nosotros, juntos, por el Papa, por sus intenciones y por la paz en el mundo. Creo que es una manifestación pública del amor que le tenemos al Santo Padre, de respeto que le tenemos por todo lo que hace por nosotros y todo el cuerpo de la Iglesia, donde quiera que estén, ya sea en Roma o conectados a Internet. Unamos en oración para rezar por su salud y por su ministerio. Padre, Figlio, Espíritu Santo. Es importante estar cerca del Papa Francisco, rezar por su salud porque lo sentimos cerca, lo queremos con nosotros. Él siempre nos guía y siempre está en nuestros pensamientos. Por eso, nuestra oración de esta noche es una oración del corazón a María, que intercede ante el Señor y acerca al Papa Francisco entre nosotros. Los que rezaron el rosario frente a San Pedro no fueron los únicos que pensaron en el Papa Francisco en los últimos días. Diversos líderes mundiales también enviaron sus mejores deseos al Policlínico Gemelli. En el propio hospital, el personal y los fieles han ofrecido todos los días la celebración de la Santa Eucaristía por el Papa Francisco. En los últimos días, el Santo Padre ha agradecido con frecuencia a todos sus pensamientos y oraciones, pero algunos de esos deseos le han conmovido especialmente. Cientos de niños le enviaron tarjetas dibujadas y pintadas por ellos mismos. A pesar de su estado crítico, el Papa Francisco también llamó al párroco de Gaza, expresándole su cercanía y solidaridad. Las oraciones colmaron la Basílica de San Pedro el pasado domingo, cuando el arzobispo Rino Fisichella predicó la homilía del Papa Francisco a más de 4.000 diáconos permanentes, reunidos en una misa especial con motivo del jubileo, debido a que el pontífice aún permanecía hospitalizado por una neumonía. El mensaje del Papa hizo hincapié en 3 asuntos fundamentales en este misterio: el perdón, el servicio desinteresado y la comunión. Durante la histórica ceremonia del 23 de febrero, 23 hombres de 8 países distintos fueron ordenados diáconos permanentes. El encuentro internacional atrajo a importantes delegaciones de todo el mundo, siendo Italia la que envió el grupo más numeroso, seguida por Estados Unidos con 1.300 diáconos, 656 de Francia y otras naciones con cifras nada desdeñables. El evento arrancó el viernes con oraciones de 12 iglesias romanas diferentes, a las que siguieron una serie de reuniones sobre el tema, signos concretos de esperanza en el misterio diaconal. Antes de la ordenación diaconal del domingo, el sábado por la tarde se celebró una vigilia de oración en el aula Pablo VI del Vaticano. El Santo Padre, a través del discurso que Monseñor Fisichella pronunció el domingo, animó a los diáconos a hacerse pequeños en el humilde servicio a los demás.
Così la vostra missione. Queridos diáconos, vuestra misión os aparta de la sociedad para sumergiros en ella y hacerla cada vez más abierta y acogedora para todos. Aperto a tutti. Es una de las mejores expresiones de una iglesia sinodal, en salida. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. En su mensaje para la Cuaresma de 2025, el Papa Francisco destacó la importancia de vivir una vida como un camino compartido con los demás. Reflexionó sobre la necesidad de convertirse y señaló 3 áreas principales: caminar junto a los demás, abrazar un camino sinodal y fomentar la esperanza. La Cuaresma comienza el 5 de marzo con el miércoles de ceniza. Con motivo del tercer aniversario de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, el 24 de febrero de 2022, el Vaticano renovó su llamado por la paz. El arzobispo Gallagher, el ministro de los Asuntos Exteriores del Vaticano, expresó su profunda preocupación por las trágicas consecuencias humanitarias del conflicto. Reiteró el compromiso de la Santa Sede de facilitar la repatriación de los niños secuestrados. El arzobispo abogó también por la liberación de los prisioneros, en particular de los soldados y civiles gravemente heridos. El cardenal Michael Czerny se reunió con refugiados sirios durante el viaje a Líbano. El prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral visitó también el lugar de la devastadora explosión de Beirut en 2020 y rindió homenaje a las familias de las víctimas. El cardenal se reunió con migrantes en el Centro de Servicio Jesuita a Refugiados, entregándoles un mensaje del Papa Francisco en el que les decía que él llora con ellos y que los quiere. La Pontificia Academia de las Ciencias Sociales se ha asociado con la Universidad de Columbia para investigar el impacto de la deuda soberana de los estados. El objetivo de este proyecto es proponer reformas para un crecimiento económico, social y medioambiental sostenible a nivel internacional. Con motivo del año jubilar, el Papa Francisco ha pedido a las naciones más ricas que anulen la deuda de los países pobres y cito, no por generosidad, sino por justicia. En una declaración conjunta, el Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias reafirmaron su compromiso con el diálogo entre credos como un camino hacia la paz y el entendimiento. Según ambos, la diversidad religiosa en el mundo actual necesita una renovada dedicación para hacer avanzar las iniciativas interreligiosas. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. África es una de las regiones de más rápido crecimiento para la Iglesia Católica. Cuenta con millones de nuevos bautizados cada año y las vocaciones van en aumento. La población católica en África ha crecido significativamente, pasando de unos 185 millones en el año 2013 a una estimación de 230 millones a finales de 2025. Como las vocaciones siguen aumentando en África, el número de sacerdotes ha ascendido a más de 1.600, mientras que en Europa y América está disminuyendo. No es de extrañar que también para la Santa Sede este continente sea cada vez más importante. Francis Arinze, que fue creado cardenal por San Juan Pablo II y ha servido bajo 3 papas, explica la importancia del singular acercamiento del Papa Francisco a África. Del Papa Francisco la gente apreciará su amor a los pobres, a los olvidados, a los emigrantes, a los alejados. El Santo Padre privilegia a los débiles, no tanto a los fuertes ni a los poderosos. La Oficina de Estadísticas de la Iglesia en el Vaticano nos dice que cada año el número de católicos en África va en aumento. También aumenta el número de sacerdotes y religiosas. El crecimiento de la Iglesia Católica en África está ofreciendo al mundo figuras como la del beato Cyprian Michael Tansey, que va camino a de convertirse en el primer santo de Nigeria. El cardenal Arinze, que actualmente tiene 92 años, recuerda el impacto que tuvo el beato Tansey en su vida. Fue el primer sacerdote que conocí. En 1940 me introdujo en la iglesia.
primero el bautismo, después mi primera comunión de sus manos y me preparó para la confirmación. Cuando era nuestro párroco, verle era una homilía, como un sermón, porque incluso cuando no hablaba, solo con verle celebrar misa, por ejemplo, nadie podía quedar indiferente. El fuego es cálido si estás cerca de él, no puedes ser indiferente. Te afectará aunque no sepas qué es fuego. Simplemente acércate a él. Eventualmente habrá un efecto en ti. El padre Adrien Sagwandongo, misionero de África de la Orden de los Padres Blancos de Burkina Faso, explica cómo la Iglesia puede utilizar el ejemplo de los santos africanos para llevar el Evangelio a todos los pueblos. There are many untold saints in Africa. Hay muchos santos por descubrir en África, muchos santos por descubrir. Ahora bien, ¿qué debería o qué puede hacer la Iglesia de África para lograr más santos? Yo diría que bastaría con dar a conocer los testimonios de todos estos santos no nombrados que aún no se han tenido en cuenta. So many unnamed and untold saints. El Papa Francisco ha realizado 5 viajes a África, visitando países como Kenia, Uganda, República Centroafricana y Sudán del Sur, abordando cuestiones tanto económicas como espirituales. El padre Adrien explica por qué es crucial que el Papa Francisco viaje a países como esos y se reúna con el pueblo africano. Esa presencia física, viva, comunicando cuerpo, mente y palabra, es para África muy importante. Escribir una carta está bien, hablar y enviar un mensaje está bien, pero venir a visitar no tiene precio, no tiene parangón. Por eso es importante que vaya físicamente, porque creen en una iglesia que es una, que tiene una cabeza, que dirige rebaño. Y si miras las diferentes visitas, se puede apreciar la alegría de la gente por verle, solo por verle. Eso es suficiente. I just want to see him. That's enough. El padre Oswald Malya, otro misionero de África, cree que los esfuerzos del Santo Padre tendrán un impacto duradero en las comunidades africanas. Yo diría que, personalmente, al Papa Francisco lo recordaré por sus esfuerzos por cuidar de las ovejas heridas. Las visitas del Papa Francisco en África se han centrado mucho en el rebaño herido, el que se encuentra en zonas de conflicto. Y desde el principio no ha tenido miedo de ir a esas zonas conflictivas. Otra cosa es también su amor por personas que ni siquiera son cristianas. Para mí, eso es muy buen ejemplo de seguir a su maestro, Jesús, cuyo amor era indiscriminado, era incondicional. Él tendía la mano a los gentiles, a los paganos, a todo el mundo. Y creo que el Papa Francisco ha intentado ponerlo en práctica. Es un reto. Es una llamada a los cristianos, también para nosotros, a repensar eso, porque muy a menudo nuestro amor está acotado. El alcance que el Papa Francisco ha tenido en África ha marcado la pauta para la Iglesia Católica en esta región. Es un continente enorme que se enfrenta a enormes desafíos, desde conflictos violentos a persecuciones religiosas, desde una pobreza indescriptible a una corrupción masiva, pero también es el lugar donde se encuentra buena parte del futuro de la Iglesia. Pienso también en África, que el Santo Niño, Rey de la Paz, silencie el choque de las armas y permita que un nuevo amanecer de fraternidad se alce sobre todo el continente. El hambre infantil, con millones de jóvenes que se enfrentan cada día a la escasez de alimentos y la desnutrición, es uno de los retos mundiales más urgentes. La situación está empeorando ya que las tasas mundiales de hambruna siguen en aumento. Magnus McFarlane Barrow, fundador de Mary's Meals, ha dedicado su vida a luchar contra esta plaga. Impulsado por una llamada de la Virgen María en Medjugorje durante la devastación de la guerra de Bosnia, donde fue testigo del hambre y el sufrimiento de quienes le rodeaban. Ahora, desde una sola trinchera, su organización proporciona comidas a jóvenes en situación de extrema pobreza y ha llegado a millones de niños de todo el mundo, ofreciéndoles no solo comida, sino también una oportunidad educativa. Nos sentamos con él para profundizar en el tema y comprender mejor cómo Mary's Meals aborda esta crisis del hambre.
Nuestra respuesta consiste en proporcionar una comida diaria a los niños más pobres del mundo, siempre en un centro educativo. Así, satisfacemos su necesidad inmediata de alimentos y, al servir siempre en la escuela, nos aseguramos de que esos niños entren en el aula y adquieran la educación que les hace libres. ¿Cuánto cuesta alimentar a un niño por día? Nos cuesta $25 alimentar a un niño durante todo un curso escolar. Quizás eso suene a cifra maquillada, pero es real, ¿sabe? Es posible en gran medida porque casi todo el trabajo que hacemos lo realizan voluntarios no remunerados, especialmente voluntarios que viven en esas comunidades empobrecidas. Así, solo en Malawi, donde alimentamos a 1 millón de niños cada día, contamos con más de 50.000 voluntarios malawianos, personas que a menudo viven en la pobreza y deciden regalar su tiempo. Es algo muy hermoso y es en gran medida la razón por la que el coste es tan bajo. Parece muy sencillo. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo surgió? La primera vez que me involucré fue a principios de los 90, cuando intenté hacer algo muy sencillo. Mi hermano y yo decidimos buscar ayuda a nivel local en el lugar donde vivíamos en Escocia y extenderla a las personas que estaban sufriendo a causa de la guerra en Bosnia-Herzegovina. Esta labor de Mary's Meals nació 10 años después, en 2002. Para entonces yo estaba en África, trabajando en un programa de alimentación de emergencia en el que conocí a una familia. El padre acababa de morir y la madre se estaba muriendo. Ella se llamaba Emma. Empecé a hablar con su hijo mayor, que se llamaba Edward y tenía 14 años. Y en un momento de la conversación le pregunté a Edward, ¿tienes algún deseo? ¿Cuál es tu ambición? Y él me contestó, bueno, me gustaría tener suficiente comida para comer y me gustaría ir a la escuela algún día. Esa era toda su ambición a los 14 años. En realidad, fueron esas palabras las que impulsaron toda esta misión. De hecho, el hecho de que esta cosa que tanto ha crecido inesperadamente en todo el mundo fuera encendida por las palabras de un niño me encanta. ¿Cómo influye su fe personal en su trabajo? Influye en todo. Por eso hago este trabajo que, por cierto, lleva el nombre de María, la Madre de Jesús. Le pertenece a ella. Al principio, después de conocer a Edward y darle inicio a todo esto, había 3 cosas importantes. Una era que sabíamos que todo esto tenía que pertenecer a la comunidad local más que a nosotros. En segundo lugar, creíamos firmemente que queríamos utilizar alimentos producidos localmente. Y en tercer lugar, y lo más importante, teníamos la convicción de que esta nueva obra pertenecía a nuestra bendita Madre, y se lo pedimos a ella. Ella nos enseñó cómo hacerlo, y eso no es poca cosa. Es una gran responsabilidad atreverse a hacer este trabajo en su nombre y tratar de hacerlo siempre de una manera que la honre, hacerlo de una manera que apunte a su Hijo Jesús. Ella es mi jefa. Es muy bueno tenerla como jefa, porque además somos una misión universal. Lo que percibimos desde fuera es que Dios quiere que este trabajo tan sencillo sea algo a lo que todos estáis invitados. ¿Qué tendría que pasar para que todos los niños no tuvieran que pasar hambre? Esa es nuestra visión, que todos los niños del mundo puedan comer todos los días en la escuela. Y no es solo una idea bonita, es absolutamente factible en este mundo en el que producimos alimentos más que suficientes para que todos comamos. Creo que existe el mito de que el hambre es inevitable o que no hay suficientes alimentos en el mundo, o peor aún, que hay demasiados niños en el mundo. Nada de eso es cierto. Proporcionar una comida a todos los niños de los países con ingresos más bajos del mundo, que actualmente carecen de comidas escolares, costaría unos $3.000 millones en términos generales. En el Reino Unido gastamos 3 veces esa cantidad al año en nuestros perros. Así que no se trata de lo que es posible, se trata de cuáles son nuestras elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por todo el trabajo que está haciendo, por las muchas vidas que ha tocado. Muchas gracias a ustedes.
La evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral, es ante todo testimonio. Desde San Pedro, el primer papa de la Iglesia, hasta el Papa Francisco, la misión más importante de la Iglesia ha sido siempre anunciar el Evangelio a los hombres. Hoy la Iglesia se sirve de los medios modernos de comunicación para hacerlo, pero incluso los días en los que aún no se había inventado el Internet, los predicadores del Evangelio eran extremadamente creativos. Der Verdun-Altar ist ein sehr schönes Beispiel, wie man El altar de Verdún es un ejemplo muy bello de cómo se explicaba y presentaba la Biblia en la Edad Media. Como en aquella época no todo el mundo sabía leer y escribir, el mensaje se transmitía a través del arte. vermittelt gehabt zu haben. No muy lejos de Viena, Austria, se encuentra la abadía de Klosterneuburg. Die Augustiner Chorherren Los canónigos agustinos que viven y trabajan aquí desde el siglo XII, es decir, desde hace casi 900 años, se dedican sobre todo al trabajo pastoral, especialmente en las numerosas parroquias de los alrededores de Klosterneuburg y Viena, pero también en la Baja Austria. Además, se extienden hasta Estados Unidos y Noruega. in die USA und nach Norwegen. El altar de Verdún de Klosterneuburg lleva más de 800 años narrando el Evangelio de Jesucristo. Wolfgang Christian Huber, custodio del monasterio, conoce muy bien los detalles técnicos. Nun, der Emailaltar des Nikolaus von Verdun ist El altar esmaltado de Nicolás de Verdún no solo es la mayor obra de orfebrería conservada de la Edad Media, sino también la mayor en calidad artística y técnica. Se trata de una obra excepcional que difícilmente puede igualarse. Hay un total de 51 escenas, 6 de ellas añadidas posteriormente, pero 45 que en realidad datan del siglo XII. tatsächlich, die aus dem 12. Jahrhundert stammen. El padre Elias Carr vive en Klosterneuburg desde hace muchas décadas y sigue fascinado por el altar de Verdún. Lo que tenemos aquí es un increíble monumento a la interpretación bíblica católica, que se basa en la forma en la que la Biblia se explica a sí misma. Se basa en la idea de antítipo y tipo, de que el tipo es el original. En la Biblia tenemos el Antiguo Testamento, que cuenta historias cuyo cumplimiento encontramos en Jesucristo y en la Iglesia y en otros aspectos del plan de Dios aquí descritos en el altar de Verdún. Echemos un vistazo a algunas de estas imágenes para ver cómo funciona todo. Esto, por supuesto, es la Anunciación, que, claro está, celebramos el 25 de marzo. Vemos la Anunciación de Nuestra Señora y allí al Arcángel Gabriel. También podemos apreciar otras dos anunciaciones, la Anunciación de Isaac, que, por supuesto, es el hijo de Sara y Abraham, y la Anunciación de Sansón, uno de los jueces del libro de los jueces. Vamos a encontrarnos con su imagen en varias ocasiones, porque necesitaban encontrar a alguien que pudiera ser un antitipo de Jesucristo. Y aquí vemos la historia del sacrificio de Isaac, en la que Abraham no sacrifica a su hijo Isaac, mientras que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acuerdan juntos que Jesús, el Hijo Eterno, ofrezca su vida por el mundo, porque eso es lo que significa tener amor trinitario. Y aquí también encontramos el hallazgo de las uvas de los dos exploradores en el libro de los Números. Las uvas son un símbolo eucarístico del vino, que Jesús convierte en su preciosa sangre en la Eucaristía. El final del altar de Verdún es escatológico, es decir, trata de las últimas cosas. Ahora ya no son los 3 niveles, sino que ahora son 6 tablas las que están en las 2 columnas refiriéndose a las últimas cosas, la resurrección de los muertos, los ángeles anunciando el regreso de Jesús y al final el juicio de los que han elegido no estar con Dios. Eso es el infierno. Este es uno de los favoritos de la gente porque muestra a un obispo o a un par de obispos y a un rey y a un monje. Todo esto pretendía mostrar que el cristianismo medieval valoraba la libertad humana, que nuestras elecciones tienen sentido. Y no podía faltar la Jerusalén celestial, que es el símbolo de lo que Dios quiere. Dios quiere que lo conozcamos cara a cara, quiere que estemos en comunidad, quiere que nos realicemos plenamente en nosotros mismos, que seamos la persona que Él ya sabe que somos. Para el padre Elías, el mensaje de este altar de 800 años de antigüedad sigue siendo relevante hoy en día. Después de todos estos años viviendo en Alemania, le hicimos una pregunta esencial al sacerdote neoyorquino. ¿Cuál es su palabra alemana favorita? Hay tantas buenas palabras en alemán, pero elegiré una.
La mencioné hace poco cuando estuve con EWTN en Europa y es Untergangsstimmung. Es el término que significa que todo se va al infierno. Y es una tentación terrible que la gente piense que todo está empeorando. Eso es lo único que los cristianos no podemos aceptar. Dios nos ha elegido para ser las personas que somos en esta tierra en este momento, para llevar a cabo nuestras funciones como cristianos. Todo lo que necesitamos hacer está aquí y solo dejamos que Él nos sorprenda con lo que sucede cuando le decimos sí. With what happens when we say yes to him.